Comenzamos con Bima. Vamos a ver algo que tal vez puede ser de utilidad. Primero, bueno, la participación societaria. Bima tiene la caja de valores, que es la depositaria central, tecnología de valores y en educación, análisis y difusión. Estas son las 4 empresas donde se mueve alrededor del mercado bursátil, sobre todo en Buenos Aires, donde Bima se tiene el índice, negociaciones, operaciones, sistema, liquidación y compensación. Depositaria es caja de valores, agente de registro y pago de productos PYME. Esto también tiene un valor importante en lo que es la facturación o los ingresos. Y AMC, que es más bien la parte educativa, y TechVal, que son las soluciones tecnológicas, ciberseguridad y todo eso para las ALIC o agentes de bolsa, ¿no?, que trabajan. Bueno, los índices cuentan con 11 índices sectoriales, más el Merval y el General. Tiene la negociación, concentraciones de colocaciones primarias que lo hacen a través del mercado primario. Esta vez lo hace directamente en Bima. Antes había una página de mercado primario, hoy lo tiene Bima Primarias. Negociación secundaria, que puede ser en el mercado o en el CENEVI. Esto es con un fondo garantizado, con un fondo de garantía obligatoria, y el mercado prioridad tiempo, precio tiempo es el que utilizamos los minoristas. Bueno, lo que se negocian ya lo sabemos, acciones, CDRs, obligaciones negociables, valores de corto plazo, valores fiduciarios y fideicomisos financieros, operaciones al contado, y o sea, las operaciones pueden ser al contado, que puede ser que va desde el contado hasta 48 horas, generalmente se usa a las 48. Operaciones a plazo, sea firme, son aquellas en que el comprador y el vendedor concertan una operación fija. Y pase, que es un solo contrato de instrumento o contado para un plazo determinado. Bueno, la caución, que es como un plazo fijo, pero también uno lo puede colocar y tomar. En realidad la toma de caución, la colocación de caución es el plazo fijo, y la toma de caución se utiliza generalmente para aprovechar la tasa baja que tiene generalmente la caución, que hoy está por debajo de 100 o por ahí, y se compra otras cosas que pueden dar más rendimiento, ¿no? Por ejemplo, opciones, préstamo de valores. Bueno, después la liquidación, la compensación, que es toda la parte cómo liquida en tiempo real las operaciones del mercado primario y la negociación secundaria. La compensación, que actúa como clearing house de las operaciones que realiza, es como consolidarlo más bien. La depositaria es donde bueno, la caja de valores figura la depósita colectiva, efectúa la custodia de valores negociables, tanto públicos como privados, facilitando sus transacciones en el marco de seguridad y privacidad. Bueno, y etcétera. Productos PYME, agente de registro y pago. Vamos a los números. El ejercicio 2023 acumula un saldo positivo de 8.484 millones. En el 2022 se acarreaba un déficit de 2.677 millones, en una diferencia de 11.000 millones de pesos a favor, con ajustes por inflación y todo. En segundo trimestre del 2023 en particular dio 6.356 millones, contra un déficit de 2.040 millones, por crecimiento del negocio, menores gastos y fuertes resultados financieros por suba de tasas, por ejemplo, una diferencia de cambio. Se apunta que el resultado histórico crece 359% en el trimestre. Esto lo podemos ver en la presentación que dan sin necesidad. O sea, Bima no está en la bolsa de Nueva York ni en ninguna bolsa extranjera, pero sin embargo da una presentación a los inversores o futuros inversores. De hecho, hay una pregunta que lo hace un francés, que es el único que pregunta en la presentación. Se puede ver también en la página. La da Mario Maidana, un gran docente por ejemplo, del IAMC, que conté con él. Volviendo acá, resultados históricos, tenemos sin contar la inflación un 359% mayor. Hoy sería 16.086 millones. Bueno, se hace el ajuste y da 6.357. Esto es impulsado por la parte de mercado con un 61% más, que después de esto, cuando demos todos los valores, va a ser a valores históricos, o sea, hay que restarle un 115 de inflación aproximadamente.
Seguimos, aspecto destacado, según la presentación, define este trimestre como de tremendos resultados, así dijeron, por más que duplicar los volúmenes del mercado depositaria, acelerando su crecimiento. Además, esto fue una pregunta que le hicieron, las cuentas comitentes aumentan un 133,3% en los últimos años y superan las 700.000. El 18 del 4 se distribuyeron dividendos en efectivos por 5.600 millones con un rendimiento de 7,30 con equivalente a 7,34 por acción. Acá no vamos a mostrar nada. Seguimos con las cosas. Los ingresos por servicios y por derechos suman 10.736 millones. Estos en los derechos de bolsa y todo eso que se cobran o los servicios que se le hacen a diferentes empresas con que opera Vima. Subiendo 22,9, los costos de servicio dan 3.639, bajando un 13,9. El margen de EBITDA sobre ingresos es 68%, el mayor de su existencia, nunca estuvo tan alto, y en el segundo trimestre del 2022 era un 49%. Los resultados financieros operativos netos imputan 5.448 millones. Recordemos que los operativos son los resultados operativos que se tienen con instrumentos financieros no de propia tenencia, sino de los clientes. Esto es 81% más que el año pasado por resultados de título público y privado, por suba de tasas tanto local como global. Esto la FED, ha subido tasas y acá, la suba ha sido brutal. En esto vamos a la página 14, donde vemos el récord del EBITDA, 68% contra 54%, el margen de EBITDA más alto histórico. Esto es por crecimiento de ingresos superior a los gastos, y el margen operativo lo mismo, ¿no? Que lo único que se hace es se suman las depreciaciones. Después, tenemos los resultados, los ingresos por servicio y los ingresos por derecho sobre comisiones, que ahora después los abrimos, pero hay un resultado bruto que son 2.500 millones más que el año pasado, e incluso en el trimestre son 1.600 millones más que el año pasado. Ingresos por servicios tiene una baja interanual del 3%, donde servicios por el CNB o la Caja Nacional de Valores, que es el 72% de los servicios, bajan un 5,7% y servicios adicionales suben un 3,5%. Los ingresos por derechos sobre operaciones y comisiones suben 46,6%, por operaciones obviamente que se hicieron mucho más, el volumen es superior, suben 57,3%, el CENEVI, que son los fondos garantizados, o son las empresas que actúan con garantías, que es el 9,4%, suben un 58,4%, y completando el podio, administración de garantías, suben un 36,7%, todo por mayor volumen de operaciones, principalmente, ¿no? Esto lo vemos en la página 23, donde tenemos una baja del agente de depósito colectivo, esto es 100 millones de baja, un aumento de 35 millones en servicios adicionales, derechos sobre operaciones, por tener mayores operaciones, sube alrededor de 1.650 millones, y el segmento de CENEVI sube alrededor de 394 millones a 623 millones, así como ingresos por administración de garantías. Bueno, ahora viene la parte más linda. Los activos en custodia de valor mercado crecen un 106% por debajo de la inflación, dado por la reestructuración o ¿cómo se dice esto? La readministración de cartera. De hecho, se han sacado muchos pases, había mucho volumen de pases y ahora, se salió un poco con eso y entraron con títulos públicos. Hay una rápida aceleración, después vemos el cuadro. El desglose de instrumento de mercado, valores históricos, renta variable sube 2,41 y asciende 55,4% respecto al trimestre pasado, es un montón. CDRs da un 10.439 millones diarios, el volumen diario promedio, que es un 227,7%. En cambio, las acciones locales, por el gran bullish que hay, suben 472,7% más, y haciendo 6.900. La relación CDR volumen total es 60,2, el año pasado era 72,6.
El ingreso de renta fija también sube muchísimo, 319%, el volumen promedio total sube 182,5%, ingresos, pasos y cauciones crecen 215% y el volumen sube 210%. Esto es el ingreso para la empresa y este es el volumen manejado dentro del mercado secundario. Las opciones es tremendo lo que subieron, sobre todo en un ambiente bullish, un contexto bullish, más de 7 veces, es decir, 7,2 veces respecto al año pasado, y datos de mercado suben un poquito más que la inflación, 120,6%, pero todo lo que es Bima Data y el sistema que posee Bima sube un 161,2%, eso quiere decir mayor ingreso en usuarios. Ahora sí vamos al gran tour sobre esto, ¿no? Primero, bueno, como dijimos, los activos en custodia sube un 106%. Lo que es en custodia hoy día, como ves, dado en la depositaria, baja un 2% respecto a la inflación o las ganancias. Esto dado por menos letras de tesoro y mayor cantidad de títulos públicos, pero que eh, no complementan a lo que es el volumen de letras del tesoro, ¿no? Hay un aumento bastante fuerte a partir del cuarto trimestre. Bueno, depositaria, como vimos, sube un 111,15%, esto es un poquito menor, eh, pero sube servicios adicionales bastante y servicio ARP y otros servicios. ¿Sí? Bueno, en el mercado hoy está en un 63% del total, siempre es un 50 y un 50, pero bueno, hubo más auge y más entusiasmo en invertir en el mercado, por eso hay un 244% de esto, lo cual por ciento de aumento, lo cual, bueno, la mayoría está dado en la negociación, ¿no? Y no tanto en datos de mercado y otros. Que la negociación está dada por CDR, que es el 60,2% del promedio del volumen diario y acciones. Y esto en el primer trimestre del 2022, cuando vino el auge de los CDRs, era más de tres cuartos, es decir, de cada acción, de cada cuatro acciones operadas, tres eran de CDRs. Bueno, renta variable, el ingreso 241, renta fija también 319, donde bueno, se destaca el aumento del no garantizado, es decir, renta fija por mercado secundario y no por el CNI, por el sistema. Y, y es un 27% de los ingresos por negociación, llegando a un máximo histórico. Cauciones también aumentó muchísimo, esto es por la necesidad de la compra de algo, no tener plata y colocar caución tomar caución para poder comprar algunos otros activos a una tasa preferencial. Derivados aumentó muchísimo, más de 7 veces, o sea, hoy está en 139,4 millones de pesos. Esto es por los diferentes programas que se hicieron de opciones, es decir, hay más posibilidades para comprar o más instrumentos para poder invertir, ¿no? Bima Data tiene los vendors extranjeros que suben atado al dólar, pero con mayor volumen, y Bima Data, ¿no? Bueno, los gastos generales, hay un ahorro de 8,9, esto no pasa en una empresa normal, ¿no? O sea, cuanto más ingresos, más gastos. Bueno, acá hay un ahorro importante de 8,9%, lo cual remuneraciones y cargas sociales bajan un 15,6%, esto es por reestructuración de la plantilla, impuestos y ingresos brutos, obviamente por mayor volumen o mayores ingresos, aumenta, mantenimiento y suministros aumenta un 21,6% por el reacomodamiento y diferentes adquisiciones de sistemas, y esta es lo más importante, ¿no? Retribuciones por servicios, si bien tiene una ponderación de 6,1%, bajan un 46,8%, principalmente por no renovación de contratos a la consultoría informática y proveedores, y un reenfoque de todo eso, ¿no? De ver cómo mantener los programas. Acá tenemos esto a valores históricos, vemos que consultoría solo aumenta 26,5%, pero sin ajustarlo por inflación, ¿no? Así como salarios. Viéndolo en prioridad, acá tenemos las diferencias, ¿no? Por ejemplo, retribuciones por servicio es lo que equivale a consultoría informática.
Bueno, el saldo de resultados financieros no operativos y posición monetaria da un saldo de 2.730 millones. El año pasado era un deficitario de 7.462 millones, como dije. Brecha en tasas y lo que da resultados de instrumentos privados, 7.600 millones positiva. El saldo en moneda extranjera es 51.298 millones, un 1,3% mayor al inicio del ejercicio, y el flujo de efectivo da 132.500 millones, 10,1% mayor al año pasado, con aumento de 26.025 millones, bueno, por mayor flujo de caja en actividades operativas, ¿no? Acá el resultado de instrumentos financieros sube 9 veces más del año pasado. ¿Qué más? Perdón. Lo que es resultado por posición monetaria, bueno, obviamente por mayor inflación hay 8.000 millones negativos, en brecha negativa respecto al año pasado. En moneda extranjera se puede destacar que en instrumentos privados en moneda extranjera crece más del 100% y los títulos públicos, como dijimos anteriormente, bajan o no tienen el volumen del inicio del ejercicio. ¿Algo más por último? Esto, perdón, que hice cualquier cosa. Bueno, el flujo de fondos sube 26.024 millones contra una baja de 26.202 millones. Esto se da principalmente por el flujo en actividades operativas, por ejemplo, en neta de acreedores de operaciones. Un aumento eso. Un aumento de acreedores de operaciones. Y viendo este cuadrito casi total de la cartera, más del 90% se mantiene dolarizada para no tener, para mitigar el riesgo. Ventas de algunas inversiones y market to market, es decir, es el 20% de estos resultados por operaciones, y después el 80% generado por intereses y otros es por la suba de tasas financieras por la BCRA y por la Fed también. Sobre todo por la Fed, que ya que tiene el 90% dolarizado. En el tercer trimestre se implementará el proyecto Nasdaq, o supuestamente se lanzará para el core de la depositaria en cuentas custodia, donde las cuentas custodia tienen guardadas en Euroclear, que es una base de datos desde Bélgica, y bueno, van a usar el sistema similar a esto. Y además continúan las inversiones para procesar mayores volúmenes, bueno, cambiando los servidores y los diferentes procesadores. La liquidez se mantiene en 1,26, la solvencia va de 0,44 a 0,40, el valor del libro a 124,2, la cotización es 465,5, sigue siendo más alta que el valor del libro, pero como es, aumenta bastante la cotización. Aparte, recién es el tercer trimestre que da positivo, en consecutivo me refiero. La capitalización es 354,9 billones de pesos, la ganancia por acción es 11,13 y el PER ha bajado bastante, ¿no? De 75 años fue a 18,25, así que es una acción que si sigue las cosas así, vale la pena, ¿no?, tenerla. Es todo, gracias.